Muy buen día. Sean todas y todos bienvenidos al módulo 5, elaboración de la ficha de valoración estratégica FIBE. Nos da mucho gusto contar nuevamente con su participación. Les informamos que esta sesión está siendo grabada y será publicada exclusivamente con fines educativos. Por disposición oficial, este miércoles a las 11 horas se activarán los altavoces y la alerta sísmica por telefonía celular en la Ciudad de México y en el Estado de México. En razón del simulacro, las y los participantes que se encuentren en dichas entidades federativas podrán retirarse momentáneamente de la sesión sin afectación alguna y posteriormente podrán consultar la grabación a través del enlace oficial de la Secretaría de Turismo. Agradecemos su comprensión y colaboración. Antes de iniciar formalmente la sesión, vamos a destinar 5 minutos para que puedan registrar su asistencia en el enlace que se está compartiendo en el chat de Zoom y en el grupo de WhatsApp. Es indispensable realizar ese registro de asistencia. De lo contrario, esta no podrá ser acreditada. Les recordamos que Sectur y CAF van a otorgar constancia de participación a quienes cumplan con al menos el 80% de asistencia y realicen el ejercicio correspondiente al presente módulo 5. Muy buen día. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de José Carrillo, especialista en proyectos de inversión. A José ya lo conocen, es economista con amplia experiencia en la formulación, evaluación y estructuración de proyectos de inversión en entidades federativas, dependencias públicas y empresas del sector privado. Como recordarán, participó en la presentación del módulo 3 de este programa de capacitación, aportando elementos clave para fortalecer el análisis técnico y metodológico de los proyectos. José, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Adelante. Gracias, Gaby. Equipo, buenos días a todas y a todos. En este módulo vamos a empezar a aterrizar los conceptos que hemos ido construyendo desde los módulos previos para ir planteando un expediente de nuestro proyecto, ¿no? Una versión resumida de todo el expediente de nuestro proyecto. Si le podemos dar a la que sigue, por favor. Aquí está el panorama de lo que hemos recorrido hasta ahora con los módulos previos. Como les decía, empezamos aprendiendo algunos o repasando algunos conceptos básicos sobre inversión turística y fuimos también revisando los principales elementos de la formulación de un proyecto de inversión turística, ¿no? Como les decía, ahorita vamos a empezar ya a vaciar esos conceptos y esos contenidos en un formato que es el que acaba de publicar la Secretaría de Hacienda hace unos meses, llamado Ficha de Valoración Estratégica, FIBE. La que sigue, por favor. ¿Qué nos va a quedar para los próximos módulos? Em, Continuar aterrizando digamos que nuestros análisis de los proyectos eh, hacia la integración de la cartera de inversión turística que integra la Sectur, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. ¿En qué nos vamos a enfocar en este módulo entonces? Primero vamos a repasar el contexto de por qué creemos relevante que conozcan este formato de la FIBE. En segundo lugar, vamos a repasar la estructura y las secciones de la FIBE, que, como veremos en un momento más, es el formato para presentar las evaluaciones costo-beneficio que la normatividad federal y estatales nos exigen. Hacia el final de la sesión vamos a darle las indicaciones de la evaluación que tiene que presentar. Es una actividad sencilla relacionada con el contenido que vamos a ver en esta sesión, ¿vale? La que sigue, por favor. Ok, como punto de arranque tenemos que hablar de este hito que fue la publicación de estos nuevos lineamientos en agosto del año pasado, el día 20 de agosto específicamente. Y los lineamientos abrogaron
o sustituyeron varios otros lineamientos que estaban vigentes previamente desde aproximadamente 2013 y que se referían a la elaboración de análisis costo-beneficio, entre otros, ¿no? Estos nuevos lineamientos sustituyen a todos los anteriores y establecen cuáles son los criterios, las premisas y el procedimiento a seguir para eventualmente registrar proyectos y programas de inversión en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda. La que sigue, por favor. Adicionalmente a estos lineamientos que se publicaron el día 20, 2 días después, la unidad de inversiones publicó reglas técnicas que complementan lo normado en estos lineamientos, ¿no? Sin entrar en mayor detalle, lo importante aquí a recalcar es que estos lineamientos están relacionados, como les decía, con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, en específico el artículo 34, que habla de que los proyectos de inversión que se realicen, en este caso a nivel federal, tienen que contar con una evaluación costo-beneficio que demuestre que el proyecto genera beneficios netos para la sociedad, ¿no? A nivel local, a nivel estatal, también hay la legislación homóloga señala esta obligación, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Que ya no, a nivel lineamientos, ya no se requiere un análisis costo-beneficio o ya no se va a requerir, al menos a nivel federal, sino este formato de ficha que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cuál es el espíritu en lo general de este cambio? Eh, Estas tres premisas principales, ¿no? Primero, reducir cargas administrativas. A veces la elaboración de los ACVs se volvía muy compleja, muy tardada y lo que buscan con este formato de ficha es simplificar ese procedimiento y al mismo tiempo reducir los plazos de respuesta, ¿no? Digamos que en contraparte Hacienda se está comprometiendo a revisar las solicitudes en un menor tiempo, ¿no? También están hablando de una vigencia indefinida en la cartera de inversión. Los detalles los pueden encontrar en la bibliografía que está disponible para este módulo, que incluye tanto los lineamientos como las reglas y una presentación que elaboró la Subsecretaría de Egresos, ¿no? Nada más recordar que ahorita estamos hablando de la cartera de inversión de Hacienda, no la cartera de inversión turística de Sectur, que vamos a tocar en los próximos módulos, ¿vale? La que sigue, por favor. Ok. eh, Desde estos lineamientos, ¿qué principios rectores tienen el mayor peso a partir de ahora, ¿no? Y son estos cuatro, particularmente van a ver este de prosperidad compartida señalado constantemente. No entro al detalle, pero están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y el peso mayor o el enfoque que se le está dando desde la FIBE a la evaluación costo-beneficio ahora es la vinculación de los proyectos con la materialización de estos principios rectores, ¿no? Y con la vinculación de los beneficios y las metas señaladas en la planeación nacional. Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle, ¿no? Si quieren consultar la definición completa, perdón, pues aquí la tienen descrita para cada uno, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, en términos generales, em, en los otros módulos habíamos hablado del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Refiriéndonos a las etapas de preinversión, inversión y operación. Esto que estamos viendo en pantalla son las etapas definidas por Hacienda para el ciclo de inversión, es decir, son etapas espejo, o podríamos verlas así. Ellos en Hacienda le están llamando así a su proceso desde la planeación hasta el seguimiento de los proyectos que registran en la cartera, ¿no? Entonces, está integrada las etapas por estas tres. Primero una de planeación, una de registro y una de seguimiento. Nada más las vamos a repasar de manera muy breve para pasar al detalle de las secciones de la FIBE, ¿no? Que es en realidad el objetivo de la sesión de hoy.
La que sigue, por favor. En cuanto a la etapa de planeación, es importante nada más que conozcan los distintos niveles que contempla Hacienda en esta materia, ¿no? Evidentemente, el primer nivel es el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo son los planes sectoriales y los otros derivados del propio PND, ¿no? A los cuales están asociados los programas presupuestarios. En un tercer nivel, se plantea el programa de inversión de mediano plazo, que es el mecanismo de planeación al que hacen referencia la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, ¿no? Y en un cuarto nivel están ya los programas y proyectos de inversión en lo particular. La que sigue, por favor. Ahora sí, hablando de la etapa de registro, y nada más como contexto, ¿qué se registra en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda? Estos cinco tipos de proyectos, ¿no? En primer lugar, los programas y proyectos de inversión que estén a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Segundo lugar, los PIDIREGAS, ¿no? Proyectos de inversión de largo plazo que se registran de manera diferida en el gasto. En tercer lugar, los proyectos apoyados por fideicomisos públicos. En cuarto, el gasto de inversión que determine Hacienda. No entro al detalle porque no aplica para nosotros en este caso. Y en quinto lugar, los proyectos de infraestructura a largo plazo, como las asociaciones público-privadas u otros contratos de prestación de servicios a largo plazo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, y entonces, si nosotros somos funcionarias o funcionarios de un municipio o de un estado, ¿por qué vale la pena conocer esto? Eh, y mi respuesta sería en varios sentidos. En primero, esta, esta normatividad, a ver, estamos en proceso de transición, ¿no? De esta normatividad, de todo lo que se venía haciendo en los últimos 10, 12 años, hacia este nuevo planteamiento que está haciendo Hacienda. Si bien en las entidades federativas y municipios seguimos teniendo normatividad que todavía no puede haber visto este cambio, la expectativa es que hacia allá vamos, ¿no? Incluso nos ha tocado en estos meses que con entidades, perdón, con dependencias federales, siguen pidiendo análisis costo-beneficio porque todavía no tienen completamente claro el nuevo proceso, ¿no? Sin embargo, pues ya es la nueva norma y hacia allá tenemos que ir, ¿no? Entonces, consideramos que más vale que conozcan de una vez este nuevo formato, este nuevo enfoque para que eventualmente cuando se toquen con un procedimiento de registro de un proyecto en la cartera federal o eventualmente si en su entidad federativa cambia la normatividad de su Secretaría de Finanzas o de su unidad de inversiones local, pues ya tienen este antecedente, ¿no? Además, la FIBE es un formato bastante sencillo que puede ser muy práctico para integrar como les decía, toda la historia del proyecto, todo el expediente del proyecto que ya hemos venido construyendo desde los módulos anteriores, ¿sí? La que sigue, por favor. Ok, hablando del registro en específico, ¿qué tipos de proyectos son los que se dan de alta en la cartera de Hacienda? Aquí les estamos planteando en la imagen varios rubros de política pública que están establecidos en los propios lineamientos y bajo los cuales hay que clasificar el proyecto que estemos queriendo registrar, ¿no? La que sigue, por favor. En términos generales, ¿cuáles son los criterios para elaborar, digamos, o para definir el alcance de la ficha que tenemos que elaborar? Ya no hay tantos como antes, ahora solamente el umbral es de 800 millones de pesos. Perdón, si es menor, el monto de inversión, incluyendo IVA, es menor a 800 millones de pesos o hasta 800 millones. El formato a elaborar es una FIBE simplificada
De lo contrario, hay que elaborar una FIBE completa, ¿no? Ahorita veremos las diferencias, no son muchas. La que sigue, por favor. Estos son digamos, las secciones generales que incluye la ficha. Probablemente muchas y muchos de ustedes ya conozcan, o sea, no les va a sonar nada ajeno el formato ni estas secciones porque están bastante relacionadas con formatos previos como las fichas técnicas, que eran una modalidad de la evaluación costo-beneficio previa, o de los propios ACVs, ¿no? Ahorita veremos, en algunas de ellas cambia el enfoque, iremos entrando al detalle, pero pues básicamente hablamos, como siempre, de la información general del proyecto, de su clasificación por tipo, de su monto total de inversión y desagregaciones, en componentes, de su vinculación con los instrumentos de planeación estratégica y prioridades, de su complementariedad con otros proyectos en la región o en el mismo municipio, de la población beneficiada. Hablaremos también del beneficio social generado. Habrá que incluir también indicadores y un mapeo de riesgos, los datos del administrador del proyecto y las conclusiones, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias entre la FIBE simplificada y la FIBE completa? Que, como les decía, están definidas por el monto de inversión de 800 millones. Todas estas primeras secciones son compartidas, hay que llenarlas igual en ambos casos. La que sigue, por favor. En el caso del beneficio social generado es donde empezamos a ver diferencias. Al describir en qué consisten estos beneficios sociales generados por el proyecto. En el caso de una FIBE simplificada, estos beneficios pueden no cuantificarse, sino solamente describirse. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de un cierto beneficio social, podemos caracterizarlo en distintos niveles. En un primer nivel lo podemos identificar, ¿no? Yo puedo decir que una rehabilitación de un centro histórico genera no sé, promueve el sentido de pertenencia entre los habitantes de esa localidad, de ese municipio, de esa ciudad, ¿no? En un segundo nivel, yo quizá podría cuantificar ese beneficio. En este caso, híjole, pues a lo mejor pudiéramos aplicar encuestas y tratar de medir de alguna manera, ¿no? ¿Qué tanto aumenta el sentido de pertenencia, de las personas que habitan ese lugar, ¿no? Por la rehabilitación de los edificios históricos. No siempre se puede hacer esto, ¿no? Ya en este ejemplo entramos con algunas complicaciones y a lo mejor pues no hay instrumentos, no hay estadísticas, no hay forma de cuantificar de manera confiable ese beneficio, ¿no? En un tercer nivel, asumiendo que sí lo pude cuantificar, eh, yo podría tratar de valorar ese beneficio, es decir, asignar un valor monetario a ese beneficio social. Y no porque ese valor monetario signifique que genera un ingreso, sino simplemente desde la perspectiva anterior del análisis costo-beneficio, em, la idea era generar un indicador de rentabilidad social, ¿no? Y entonces, si mi beneficio social era cuantificado y valorado, pues entonces yo ya podía calcularle, ¿no? Lo podía comparar con los costos y podía generar un indicador ahí de rentabilidad como tal. En este caso, eso desaparece la necesidad de construir indicadores de rentabilidad, ¿sí? Sin embargo, la caracterización de los beneficios sigue siendo algo que se pide, ¿no? Es decir, si yo puedo, bueno, por lo menos debo identificarlos, si puedo, debo cuantificarlos, y en su caso, la parte de valorizarlos o asignarles un valor monetario ya pasa a ser opcional, ¿no? Entonces, recapitulando, la FIBE simplificada no requiere este segundo nivel, esta cuantificación de los beneficios, solamente su identificación y descripción, ¿sí? Em, Adicionalmente, hay que hablar de
cuál es el valor público que genera el proyecto. Y esto es a nivel del programa o proyecto de inversión, es decir, específicamente, digamos, de manera directa qué tipo de valor genera el proyecto. Ahorita vamos a revisar el formato completo y entraremos a algunos ejemplos, ¿no? Sin embargo, nada más hay que hacer la distinción de que en el caso de la FIBE simplificada, este mapeo del valor público igual solamente se va a hacer como tal, una identificación sin necesidad de generar estimaciones, ¿no? En el siguiente renglón, hablando del valor público neto, que se refiere a un nivel ya regional o nacional, em, la FIBE simplificada no pide generar esta descripción, ¿vale? En ambos casos hay que señalar cuáles son los supuestos que están detrás de nuestra valoración, de nuestra justificación del proyecto. Em, en el siguiente renglón, hablando o profundizando en la descripción del valor público neto, esta solo aplica para la FIBE simplificada, dado que en el paso previo, como veíamos, o sea, digamos que son dos enfoques, un enfoque menos detallado para hablar del valor público neto en el caso de la simplificada. Hablando hacia abajo de la contribución al desarrollo regional, aplica para ambas. Los efectos esperados por dimensión, digamos que son un poquito más laxos para el caso de la simplificada, solamente nos piden dos. Y en el caso de los estudios, permisos y autorizaciones, no son obligatorios identificarlos ni señalar sus avances en el caso de la simplificada. La que sigue, por favor. Hablando de la identificación, descripción de indicadores y riesgos, esto aplica para ambas modalidades. El administrador, los datos del administrador del programa o proyecto de inversión, perdónenme, ahí tenemos un pequeño error en la tabla. Hablando de indicadores y riesgos, en el caso de la simplificada, solo nos piden un indicador y un riesgo. Podemos presentar más, pero lo mínimo es eso. En el caso de los datos del administrador y las conclusiones son compartidos para ambas modalidades. Hasta aquí hago una pequeña pausa por si hubiera alguna duda antes de entrar al formato ya específico de la ficha. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pediríamos por favor que levanten la mano. Ok, parece que no. Seguimos. Le damos a la que sigue, por favor. Hablando de la última etapa del ciclo de inversión que veíamos de Hacienda, brevemente, ¿cómo se da el seguimiento de los programas y proyectos registrados en la cartera? Por medio del sistema de cartera de inversión, hay un módulo específico para el seguimiento que incluye digamos, estos apartados en los que se tiene que ver reflejado el avance físico programado, el real, el avance financiero programado y real. Sin entrar a más detalles, seguimos con la próxima lámina, por favor. Y ahora sí, entramos al formato o al contenido de la FIBE. Antes de empezar, nada más les comento que vamos a ir alternando entre esta presentación y un ejemplo, una FIBE que ya llenamos como ejemplo, con un proyecto del que ahorita les contaré, ya es un proyecto conocido, pero lo vamos a ir viendo por bloques, ¿no? Para reflejar a qué nos referimos o qué debe ir incluido en cada sección. La que sigue, por favor. Ok, nada más como definición general, ¿qué es la FIBE? Ya les adelantaba que es este nuevo instrumento con el cual se tiene que realizar la evaluación costo y beneficio, a que se refieren las normas federales y estatales, ¿no? Es importante comentarles que antes los análisis costo-beneficio entraban a revisión, digamos, de manera directa a la unidad de inversiones de Hacienda.
El proceso ahora planteado es que la FIBE primero pasa por la unidad de política y estrategia para resultados, que va a evaluar en primer lugar que los beneficios que estamos planteando tienen sentido y están alineados con los instrumentos de planeación. El nombre de la unidad de la UPER ya nos habla de cuál es su enfoque, ¿no? Entonces, este primer filtro nos da señal de cuál es el enfoque y el peso que le están dando con este nuevo formato a esta premisa, ¿no? De que el proyecto tiene que estar alineado y vinculado específicamente con metas, con beneficios aterrizables, digamos, ¿no? Después de que pasa por la UPER, pasa a otro filtro de la unidad de diseño presupuestario, control y seguimiento del gasto, que es la que determina si tiene viabilidad de recibir asignación presupuestaria y demás, ¿no? Programación en el presupuesto. Y después de eso, entonces ya pasa a la unidad de inversiones para el análisis técnico, digamos, de la FIBE, ¿sí? Entonces, ahorita, como les decía, no es lo más importante que se queden o que entiendan este procedimiento administrativo, eh, porque además probablemente para un proyecto local en primera instancia no les toque convivir con este procedimiento, pero sí quiero recalcar la importancia o el espíritu que le da, que tiene este nuevo formato y la importancia que le da a la parte de identificación de beneficios sociales desde esta nueva perspectiva y a la alineación con instrumentos de planeación que siempre hemos venido haciendo y casi que en nuestro actuar como servidoras y servidores públicos siempre tenemos que hacer y tenerlo presente, pero digamos que a veces ya lo hacemos de manera hasta un poco automatizada y no necesariamente pensando en metas específicas, en el cumplimiento de metas específicas y demás, ¿no? Que sí es lo que nos va a pedir este formato. La que sigue, por favor. Ahora sí, en la sección de información general del PPI, ¿qué incluye? Nombre del programa o proyecto, cuál es la unidad responsable, conforme al instrumento de planeación correspondiente, el ramo al que corresponda, en el caso de turismo federal, pues sería el 21, ¿no? Por ejemplo. El programa presupuestario al que está asociado el proyecto, conforme a la modalidad K, está el catálogo de programas presupuestarios de modalidad K. La ubicación geográfica, esto no es nada nuevo, hay que incluir entidad, municipio, localidad, coordenadas, un mapa, ¿no? Y después empezamos ya a describir cuál es la problemática por atender. Aquí recordemos las premisas que hemos visto en los módulos previos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de plantear un problema identificado? Perdón, en siguiente paso, perdón, hablando del punto 7, las metas físicas, tenemos que señalar ahí una unidad de medida específica de activos que se espera obtener con la ejecución del PPI. Aquí no estamos hablando de indicadores como empleos generados u otros que habrá que incluir adelante. Aquí estamos hablando de cuando el proyecto se concluya, cuántos metros lineales de nuevo camino se van a tener o cuántos metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción vamos a tener con nuestro nuevo edificio? Etcétera, etcétera, ¿no? Em, como siguiente punto, el objetivo del proyecto tenemos que hablar, no es, tiene que estar vinculado con la problemática, pero el objetivo está más dirigido a cuáles son los resultados esperados del proyecto, digamos, en prosa. No necesariamente estamos cuantificando todavía que queremos generar 25 nuevos empleos directos y 100 indirectos, ¿no? Pero sí, si resulta que ese es uno de los objetivos del proyecto, se anota acá. El siguiente renglón es la descripción general, que habla principalmente de los componentes del proyecto y de a qué población busca atender, ¿no? En lo general. La que sigue, por favor. El apartado 10 es nada más identificar el tipo del programa o proyecto de inversión conforme a la clasificación que ya está establecida en los lineamientos.
Ahí viene una lista de la cual deberemos escoger cuál aplica para nuestro proyecto, ¿no? También lo estamos viendo en la imagen. Y ahora sí, nos pasamos, por favor, al ejemplo. La ficha que prellenamos, vámonos hasta arriba, por favor, es para el proyecto del nuevo Acuario Mazatlán. Este proyecto ya fue concluido, ya está operando, de hecho. Sin embargo, por haber algo de información pública que también podrán encontrar ahí en los links del documento, consideramos valiosa para hacer un llenado, en este caso ex post, ¿no? Pero supongamos que nos encontramos en un año, en un momento previo a la construcción del proyecto, teniendo bastante información para llenar nuestra FIBE, ¿no? Entonces, no me detengo en estos primeros detalles, ¿no? El nombre del proyecto es el que ya ven, la localización geográfica lo mismo. Nos vamos para abajo, por favor. Es importante señalar que varios de los datos que estamos usando aquí no son reales. La información que es pública tiene reservados, por ejemplo, montos de inversión, de ciertos costos, etcétera. Entonces, no es el objetivo detenernos en ese tipo de detalles para los fines de nuestro curso, ¿no? En primer lugar, sí hago una pausa aquí en la problemática a atender de este proyecto. Em, Aquí la redactamos de la siguiente forma. Estamos señalando que la experiencia de los turistas que visitan Mazatlán, en lo general, y el acuario existente, en lo particular, es deficiente debido a una oferta de experiencias poco diversificada y rezagada. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primero hablando de Mazatlán como destino turístico, el panorama, digamos, eh, hago una pausa y recordamos que estamos parados en el antes del proyecto, ¿no? Estamos describiendo la situación en ese momento y entonces el planteamiento es que Mazatlán tiene recursos que siguen atrayendo a visitantes anualmente, tiene una tasa de crecimiento del turismo pues más o menos constante. Sin embargo, se identifica que su oferta turística se ha estancado por presentar atracciones convencionales que no lo distinguen de otros destinos similares en el país, ¿no? Adicionalmente, pues es una realidad que la ciudad vio deteriorada su imagen, tanto a nivel nacional como internacional, por la difusión de notas rojas relacionadas con el crimen organizado en medios de comunicación masiva, ¿no? En el caso específico del acuario existente, hasta ese momento, ya era una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Sin embargo, se identificaba que su infraestructura y su propuesta de valor como atracción presentaba un rezago porque ya empezaba a presentar signos de obsolescencia. ¿A qué nos referíamos? A que los trabajos de remodelación y rehabilitación habían sido muy pocos desde la inauguración. Su último elemento innovador fue un tiburonario que inauguraron en diciembre del 16. Sufrió una fractura en febrero, poco menos de año y medio después, y quedó inhabilitado temporalmente en lo que se rehabilitaba, ¿no? En suma, su oferta de exhibiciones, atracciones acuáticas y espectáculos era limitada y particularmente comparándose con otros recintos como el Acuario de Veracruz o el Acuario Imbursa en Ciudad de México, en el país u otros fuera del país, pues sí resultaba limitada esta oferta, ¿no? Como en contraste. Em, las visitas anuales al acuario mostraban una tendencia creciente, lo que daba una señal de que sí había interés por parte de turistas y la población local por visitarlo. Sin embargo, pues esta captación de visitantes se iba a ver topada por la infraestructura actual, además de que la calidad del servicio iba a ser, pues no la óptima, ¿no? Y esto podría limitar las oportunidades de captar más ingresos o más visitantes, y mayor actividad económica asociada, ¿no? O alrededor del acuario. Y finalmente, no menos importante, en materia de preservación y conservación de fauna, las capacidades del actual acuario para llevar a cabo sus programas de investigación y protección de tortuga marina, pelícano pardo
Pato Pichichín y Guacamaya, así como el programa de atención a tortugas y mamíferos marinos varados, estaba limitada, ¿no? Porque las instalaciones no eran suficientes para desarrollar estos programas, ni se contaba con mecanismos tanto educativos como de comunicación para generar una conciencia ambiental entre visitantes y la población de la ciudad. Este es, digamos que de la información disponible, ¿no? Esta es la manera en la que nosotros reconstruimos la problemática. Recapitulando, recordemos que no debemos hablar de la ausencia de infraestructura como el principal problema, sino en este caso, el primer renglón, la primera oración que planteamos, hablaba de que la experiencia de los visitantes a Mazatlán en lo general y al acuario en lo particular, pues estaba siendo deficiente por una oferta poco diversificada y rezagada, ¿no? Sigamos con el apartado 7, por favor. Ahora, aquí hay poca información, por lo que les decía, poca información pública. Sin embargo, rescatamos una metafísica hablando de las áreas nuevas con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la cantidad? Pues 12.300 metros cuadrados. ¿Y qué características tendrían? Pues que habría estos 5 espacios específicos para el público exterior, ¿no? Servicios públicos generales, áreas de exhibición, áreas para la administración y el staff del acuario, perdón, y adicionalmente un área para los servicios e instalaciones de operación y soporte de vida marina, ¿no? El objetivo del proyecto, en este caso, es, como les decía en la presentación, está relacionado con la problemática identificada, pero no es una copia de arriba, ¿no? En este caso, ¿cuál es el que formulamos? Planteamos como objetivo consolidar un producto turístico de calidad que fortalezca y diversifique el portafolio de experiencias del visitante a Mazatlán, que refuerce la identidad y orgullo de pertenencia entre la población y a la vez funcione como un centro de investigación de la vida marina para la conservación y preservación de especies amenazadas propias de los ecosistemas acuáticos, ¿no? De manera complementaria, estamos señalando que resulta estratégico impulsar infraestructura que incremente la derrama económica, fomente la creación de nuevos empleos o la mejora de existentes y contribuya a consolidar una percepción positiva y competitiva del municipio como destino turístico integral. Aquí me detengo brevemente para hacerles una sugerencia importante. Esta ficha, más allá de que sigamos viendo ahorita los requisitos específicos y ejemplos de qué se pone en cada sección, es importante tener presente que el objetivo de la ficha, se los decía yo en el módulo 3, es contar una historia consistente sobre la situación actual y sobre la necesidad de nuestro proyecto. Sí, ¿a qué me refiero ahorita con estas dos o con estas pocas secciones que hemos visto? A que tenemos que hablar de los mismos problemas, de los mismos objetivos comunes a lo largo de todo el documento, ¿no? Lo mismo, cuando lleguemos a la parte de indicadores, tendremos que centrarnos en aquellos indicadores que reflejen estos objetivos, ¿no? O que nos permitan ver avances en estos objetivos, que nos permitan ver qué tanto se está atendiendo la problemática que planteamos al inicio, etcétera, ¿no? En el equipo nos gusta usar un término que es que el documento tiene que ser autocontenido, ¿no? Es decir, tenemos que, si una persona que no sabe nada del proyecto lee solamente esta ficha, tiene que bastarle para entender los factores más importantes del contexto del proyecto. No es necesario que se vaya al estudio de viabilidad jurídica o al estudio, al proyecto ejecutivo, a la mía, a lo que quieran, para acabar de entender los principios más importantes que dan origen a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos consistentes entre lo que estamos contando en las distintas secciones del documento, va a ser mucho más fácil y mucho más contundente nuestro argumento, ¿sí? Pasamos al punto 9, por favor. No me detengo, es nada más la descripción general ahora sí que para Domis, ¿no? De en qué consiste el proyecto. En este caso,
denos chance porque nosotros tampoco éramos o somos expertos en este proyecto, simplemente elaboramos un resumen con base en la información disponible, pero pues creemos que descrito de esta manera da un panorama bastante claro de qué incluye, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Y nos detenemos ahí en la 10 nada más para señalar que el tipo de programa o proyecto de inversión, en este caso, hablando de los sectores de política pública definidos por Hacienda, en este caso sería el que aplica desarrollo económico y comunicaciones, específicamente infraestructura turística nacional. Nos regresamos a la presentación, por favor. Hay por ahí una pregunta de Diana en el chat que decía, ¿cómo la remodelación y rehabilitación puede mejorar la imagen del Estado cuando su seguridad está dañada por el crimen organizado? Es una pregunta eh, muy válida, ¿no? Y discutible este argumento que se presenta en todo digamos, en todo el expediente del proyecto. Em, no creo que, no es el objetivo entrar ahorita en discusión sobre qué tan válido es o no este argumento, simplemente em, decirles que en este caso, digamos que el equipo formulador de este proyecto decidió plantearlo como un objetivo, ¿no? O sea, como una problemática a atender y como un objetivo del proyecto. Entonces, qué sería o qué tendría que hacer este equipo formulador para, digamos que para convencer, pues sí, no solo a las autoridades que van a leer su FIBE, sino a cualquier persona del público, ¿no? O a alguna alguna persona interesada en explorar el destino del gasto público, etcétera, ¿no? Eh, pues tendría que presentar argumentos a lo mejor más fundamentados, más documentados sobre cómo una infraestructura de este tipo se vincula con a lo mejor la percepción de seguridad, la percepción de imagen pública, de un destino turístico, ¿no? Y en cuanto a los objetivos específicos o metas, pues también tendría que plantear algún indicador eh, específico que permita medir el avance en este sentido. Ahora, entrar al detalle de, híjole, y si mejora la percepción de seguridad urbana en Mazatlán, ¿qué tanto se lo podemos achacar a la creación, a la construcción del nuevo acuario? Ahí sí, digo, hay técnicas, estadísticas y demás, pero ya entramos en un nivel de complejidad mayor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir, en términos generales? Que si vamos a presentar un argumento sobre un posible beneficio de un proyecto, tenemos que estar preparados para sustentarlo y para presentar indicadores que nos permitan darle seguimiento. Entonces, no se trata nada más de enlistar 25 beneficios que va a tener mi proyecto, porque esto no es un informe, no es un informe de gobierno en el que queremos promocionar todo lo que se nos ocurra, ¿no? No, tratemos de ser lo más concretos posibles y lo más aterrizados eh, sobre los beneficios y y las formas de darle seguimiento a nuestro proyecto, ¿no? Por ahí, Gaby, me parece que hay otra pregunta de Vanessa. Sí, de Vanessa Flores, ¿cuál es la instancia previsora de las políticas y estrategia para resultados? En este caso, los proyectos de inversión turística. Perdón, estaba silenciado. Em, en términos generales, como les planteaba, esta unidad de política y estrategia para resultados está directamente en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda a nivel, y esto aplica para cualquier sector, ¿no? Incluso si nosotros desde sector federal queremos registrar un proyecto para el ramo 21, eh, vamos a pasar por ese mismo filtro, ¿no? A nivel estatal o local,
dependerá de la estructura de cada Secretaría de Administración y Finanzas, pero pues también tendría que haber un filtro espejo, ¿no? A nivel local. Ahora, si hablamos en el caso de algún posible financiamiento privado, ¿no? Pues a lo mejor no vamos a tener como tal ese filtro, pero pues sí se buscaría, sí pensaríamos en que tendríamos que vincular los objetivos de nuestro proyecto con instrumentos a lo mejor como la Agenda 2030 o algún otro que pudiera ser del interés específico de la instancia que queremos que nos fonde el proyecto, ¿no? En resumen, ¿qué área nos va a revisar eh, esta vinculación de nuestro proyecto de inversión con potenciales resultados? En el caso de Hacienda es específicamente la UPER, a nivel local un área similar, y en el caso de privados, pues podríamos esperar un área espejo, ¿no? A lo mejor no específicamente para hacer ese mismo filtro, pero en el espíritu de todo lo que hemos visto, pues sí sería ideal que en nuestro planteamiento y en nuestro argumento lo tengamos contemplado. Me sigo avanzando con otras secciones. Si nos quieren ir dejando sus preguntas, haré una pausa más adelante para responderlas. Ok, el segundo bloque se refiere a la clasificación del programa o proyecto de inversión por tipo. Ya lo veíamos. La que sigue, por favor. Ok, este bloque no es nada nuevo. Nada más, ¿qué vale la pena recalcar aquí? En el monto total de inversión hay que incluir todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, para construirlo, incluyendo IVA. ¿Sí? En este caso, en el caso del acuario, del nuevo acuario, incluimos este monto que encontramos por ahí en Proyectos México. Y también hay que incluir los costos de operación y los costos de mantenimiento. Aquí se presentan solamente el total de costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil. Si nuestro edificio va a durar 30 años, como es el caso, entonces yo estimo que voy a destinar 20 millones de pesos a la operación, 20 millones de pesos anuales a la operación del nuevo acuario. Entonces voy a multiplicar 20 por 30 y voy a llegar a 600 millones de pesos. Ese es el dato que voy a poner aquí en mi costo de operación, ¿no? Lo mismo para el mantenimiento. Es importante que enlistemos ahí con bullets, este, cuáles son los principales costos en cada caso que integran esa partida, digamos, ¿no? Si hay otros costos asociados al proyecto, también es importante señalarlos en el apartado 14. La vida útil ya la señalaba, es nada más expresar ahí los 30 años en el caso de edificios o los que correspondan según el tipo de proyecto. Y en los apartados 16 y 17 hablamos de las fechas de inicio y término de la ejecución del proyecto de inversión. La que sigue, por favor. Este bloque se refiere básicamente a un resumen, digamos, del catálogo de conceptos eh, con sus unidades, cantidades y costos unitarios, ¿no? No me detengo más. La que sigue, por favor. Lo mismo con el calendario de inversiones multianuales en caso de aplicar. En este caso del acuario sí procede, por lo tanto se presenta ese desglose, ¿no? En el caso del calendario que está en la parte de abajo, lo que tenemos que hacer es dividir esta proyección de los flujos por fuente de financiamiento, ¿no? Aquí lo que estamos suponiendo es que va a haber una mezcla de recursos. En realidad, este proyecto del nuevo acuario fue una asociación público-privada, por lo tanto, sí hubo mezcla de recursos entre presupuestarios, de fideicomisos y privados y demás, ¿no? Aquí estamos nada más ejemplificando con el caso que ven abajo. Pasamos a la que sigue, por favor. Ahora, el bloque de planeación estratégica y alineación, ¿no?
No, insisto, no es nada nuevo, es algo a lo que todo el mundo está acostumbrado, en su día a día. Nada más recalco lo que les decía hace un momento. No se trata aquí de enlistar todo lo que se nos ocurra, y presumir que mira qué alineado, mi proyecto está mencionado en todos estos planes. Aquí la principal, el principal interés debería ser cuáles son, dentro de estos instrumentos de planeación, los principales, em, digamos, las principales estrategias, objetivos y demás que de manera práctica o de manera aterrizada se vinculan con nuestro proyecto, ¿sí? Y pensando específicamente en qué metas, si este programa sectorial o este plan nacional o estatal tiene metas específicas para esa estrategia en particular, esas metas las voy a retomar yo para mi proyecto, ¿no? Si la meta última del eje de promoción del turismo es la generación de empleos dignos, y mi programa estatal habla de la generación, déjenme inventar, de 20,000 empleos dignos nuevos en el estado, pues entonces mi proyecto lo voy a vincular directamente a, ¿no? Mi proyecto persigue la generación de estos empleos dignos en mi entidad, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy simplón, pero a lo que quiero llegar es a que cualquier vinculación que pongamos acá, tenemos que retomarla en las secciones posteriores de la ficha, ¿sí? Si no, es muy probable que nuestro filtro de Hacienda o de donde sea, de la unidad de política y estrategia para resultados, nos rebote, aquí la vinculación que estemos poniendo, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, hablando de complementariedad de nuestro proyecto, de hecho, aquí, en las instrucciones que ven arriba, nos hacen la sugerencia, la propia Hacienda, de que consultemos, en este caso con la UPR, para identificar si hay otras intervenciones en la zona o en la región que, nos puedan ayudar, o que debamos incluir aquí en la ficha, ¿no? Em, Digo, esto ya lo hemos hecho, o sea, también en otros formatos previos, en la ficha técnica, en la modalidad ficha técnica del análisis costo-beneficio, ya nos pedían señalar proyectos complementarios, pero, insisto, eso era más como un accesorio, ¿no? Era casi como anecdótico. Ah, sí, estos otros proyectos, los enlisto porque pueden estar relacionados. Aquí, digamos que se le da un mayor peso. Lo que nos piden es em, enunciar y describir cómo se pudiera vincular, nuestro proyecto y cómo pudiera afectar o potenciar el cumplimiento de nuestros objetivos, esta complementariedad o sinergia con algún otro proyecto. En el caso de, nos vamos al ejemplo, Alex, por favor, al ejemplo del acuario y nos bajamos hasta esta sección. Les vamos a compartir el ejemplo, no me detengo ahorita en todas las secciones, pero, ahí pueden ir viendo lo que vaciamos. Insisto en que el tema de los costos no los tomen por cierto, son inventados por nosotros, no tenemos esa información, ¿sí? Aquí en el caso de la alineación señalamos que para el efectos del PND, estos son los ejes, objetivos y estrategias que identificamos, que se vinculan con el proyecto. Hablamos del programa sectorial de turismo, lo mismo. Bajamos, por favor. Seguimos, seguimos, seguimos. También incluimos aquí algunos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Y seguimos hacia abajo. Y refiriéndonos a proyectos complementarios, incluimos una descripción del puente Sinaloa, ¿no? Que señalamos, pues, que esta obra conecta diversas regiones del estado y facilita el flujo de personas y mercancías hacia y desde Mazatlán, ¿no? Esto, evidentemente, pues facilitaría el acceso de turistas, tanto nacionales como extranjeros, al destino y, por lo tanto, a nuestro proyecto, ¿no? Si tuviéramos el dato de la solicitud específica que nos podía proporcionar la UPR,
y o la clave de cartera, si dicho proyecto ya cuenta con ella, pues también la tendríamos que anotar acá, ¿sí? Nos regresamos a la presentación, por favor, y seguimos hablando de población beneficiada. Em, de nuevo, aquí esto no es nuevo, siempre nos van a preguntar, hablando de un proyecto, cuántos habitantes o cuántas personas vamos a beneficiar de manera directa, indirecta. Em, ¿Qué cambia aquí? Lo que les he venido mencionando, que tenemos que tener un sustento un poquito más sólido sobre por qué estamos poniendo el dato que estamos poniendo, ¿no? Evidentemente tiene que venir de una fuente oficial, o por lo menos, si no es una fuente publicada, entendiendo INEGI, CONAPO, Datatur, etcétera, etcétera, pues sí tendría que decir que las encuestas que aplicamos o que se aplicaron, las aplicó la Secretaría de Turismo Estatal o Municipal, ¿no? O directamente en este caso, a lo mejor encuestas de satisfacción, si fuera el caso, ¿no? Aplicadas en el acuario, ¿no? O encuestas aplicadas en los alrededores a la población y a los comerciantes, en las zonas aledañas al acuario, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué pusimos nosotros? Simplemente una proporción de la población de Mazatlán. La población me parece que ronda los entre 500 y 550 mil habitantes, según el censo. Nosotros, eh, nada más para ejemplificar, incluimos una proporción de ese total, señalando, ajá, alrededor del 60%, señalando que pues esta población a lo mejor es la que vive en la zona, digamos, en el sector de la ciudad en el que se ubica el nuevo acuario y por lo tanto tiene mayor potencial de verse beneficiada de algún modo con la derrama económica que se espera que genere el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? No es el ejemplo más preciso, pero pero el objetivo es transmitirles que sí hay que tratar de construir un argumento más sólido sobre el dato que pongamos acá. No se trata tampoco de decir, no, pues voy a beneficiar a toda la población de Mazatlán y más allá, a todo el estado de Sinaloa, ¿no? O sea, hay que ser aquí razonables y prudentes, y tratar de aterrizar toda la historia que venimos contando, los beneficios que le queremos asociar al proyecto con el dato que pongamos acá, ¿sí? La que sigue, por favor. Pasamos a este apartado de beneficio social generado. Antes, nos vamos a detener unos minutos acá. No sé si tengamos alguna pregunta, Gaby. Sí. César pregunta que si el proyecto también entra para los pueblos mágicos y qué alcance económico se puede gestionar. Em, si te refieres, César, a si este procedimiento específico se requiere para solicitar la designación como pueblo mágico, no, estamos hablando de un procedimiento administrativo que tiene que ver con la programación presupuestaria, ¿no? Con la eventual programación y asignación presupuestaria de recursos federales desde Hacienda. Entonces, no es en específico aplicable al programa de pueblos mágicos. Sin embargo, como les decía al inicio de la sesión, es importante conocer el contexto general de cómo se registran los proyectos de todo tipo en Hacienda para recibir presupuesto porque muchas veces los procesos que se siguen en sectores específicos, en nuestro caso turismo, van a ser espejo de ese procedimiento, ¿no? O van a incluir muchos elementos de este procedimiento. Entonces, tenos paciencia, ahorita nos vamos a enfocar en este proceso de la FIBE. En los próximos módulos vamos a hablar ya, digamos, de cómo o de qué requisitos nos va a pedir Sectur para robustecer nuestros proyectos y subirlos a la cartera de inversión turística y eventualmente seguir avanzando hacia la obtención de recursos.
¿Seguimos? Vale. Ok, ahora sí, hablando del beneficio social generado, a qué nos vamos a referir por ese concepto en en esta nueva herramienta? Tenemos que pensar en qué beneficios sociales tangibles o intangibles va a generar perdón, o puede generar nuestro proyecto de inversión. En un primer momento, tenemos que escoger en este apartado alguna o algunas de las opciones que nos están presentando aquí. Por ejemplo, si fuera una construcción de nuevos caminos de acceso, pues se pudieran reducir los tiempos de traslado de las personas. O si no solo un camino de acceso, sino un nuevo medio de transporte que se pone a disposición del público, ¿no? Lo mismo pudiéramos hablar de una disminución de costos en el acceso a servicios, incrementos en cobertura territorial, la mejora en la calidad de servicios existentes. Estos que están recalcados tienen más que ver con nuestro ejemplo y o con los tipos de proyecto, de proyectos de inversión turística, ¿no? Particularmente, ya lo decía, mejora en la calidad de servicios actuales, la reactivación de economías locales, probablemente la generación de empleos dignos, ¿no? La preservación ambiental o resiliencia climática en el caso del acuario, si fuera el caso, alguno en particular, como el nuestro, ¿no? Pues señalamos que también un beneficio específico es que se busca la conservación de la tortuga marina, ¿no? Y después hay que describirlos. No nada más hay que seleccionar, pues hay que hacer un breve enunciado sobre a qué nos referimos. En el caso de la calidad de servicios existentes, pues estamos hablando de los servicios prestados a los visitantes de Mazatlán o específicamente del acuario, ¿no? Porque van a tener mayores espacios de esparcimiento, más zonas de descanso, etcétera. La que sigue, por favor. En un segundo momento, tenemos que hablar del valor público a nivel del programa o proyecto de inversión. Específicamente, Hacienda nos pide señalar cuál sería el efecto transformador que generaría el proyecto, ¿no? Podemos verlo primero en la columna de de la derecha, la que dice dimensiones del efecto, ¿no? En el caso de nuestro acuario, ¿cuáles podríamos seleccionar? Pues sí, impulso a economías locales inclusivas, ¿no? Sí, el fortalecimiento de cohesión social desde este argumento de que el nuevo acuario permitiría o promovería, reforzaría el sentido de pertenencia de los habitantes de Mazatlán y probablemente, ¿no? Ahí con asterisco si quieren, el tema de mejorar la imagen del destino, ¿no? En contraste con la situación de seguridad. Y también podríamos hablar de que fomenta la sostenibilidad ambiental, ¿no? Del lado izquierdo, pues regresamos a describir las aproximaciones de este efecto transformador. Y aquí la sugerencia que nos ponen es lo que pusimos en negritas, ¿no? Tomar como referencia lo que se ha plasmado en los instrumentos de planeación, tanto en la parte diagnóstica como de prospectiva. Insisto, ya no estamos hablando de enlistar nada más la alineación estratégica en aislado, sino de retomarla en las distintas secciones de la ficha, ¿no? Nos pasamos a a la que sigue, por favor. Este apartado nos pide señalar el valor público neto o describir, perdón, el valor público neto a nivel regional o nacional. Y aquí vinculándolo con este concepto de prosperidad compartida que vimos desde el inicio de la sesión y que está en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Em, ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Profundizar un poco más en la descripción de cuáles son las condiciones estructurales, ya sea de rezago o de exclusión, a las que va a contribuir nuestro proyecto, ¿sí? En el caso de una FIBE completa para proyectos de más de 800 millones de pesos, tendremos que tratar de cuantificar estas transformaciones, ¿no? Es decir, si nos ponían, por ejemplo, ahí un caso de si mi proyecto es conectar caminos rurales, o comunidades rurales, perdón,
con un nuevo camino de acceso, pues entonces acá tengo que cuantificar y tengo que señalar cuántas comunidades son las que voy a conectar, cuántas personas habitan en esas comunidades, ¿no? Y es una manera de profundizar en la descripción de este beneficio, ¿no? En el caso de la FIBE simplificada, perdón, como dice la última parte que está en otro color, dorado, el apartado solamente debe describir estos efectos transformadores, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos que hablar de cuáles son los supuestos que están detrás de la formulación de nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los principales? No tenemos que ser exhaustivos, pero sí señalar en todo el proceso que ya hemos visto desde el diseño, planeación y la evaluación preliminar del proyecto, cuáles son los principales supuestos que hemos seguido. Em, Podemos seguir esta sugerencia que nos plantean, ¿no? Un bloque de supuestos técnicos que se puede referir a las tecnologías que están disponibles, a los estándares de construcción, a la eficiencia operativa, etcétera. Podemos hablar de supuestos económicos o financieros que tienen que ver con tasas de crecimiento, costos y precios de insumo, inflación, etcétera. Supuestos institucionales, hablando de continuidad de políticas, de disponibilidad presupuestaria, articulación y coordinación entre dependencias. Podemos hablar de supuestos sociales y territoriales o ambientales y normativos, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque más adelante nos van a preguntar qué riesgos vemos en el proyecto y lo que nos van a pedir es que vinculemos esos riesgos a los principales supuestos que identificamos, ¿no? No tiene sentido que yo hable de que mi principal supuesto en materia económica financiera es una inflación de 4% anual y que en mis riesgos no señale cuál sería la implicación de una inflación muy por arriba de esto, ¿no? Pasamos a la que sigue. Aquí les estamos poniendo ejemplos de cómo se espera que redactemos estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, estamos asumiendo o se asume la disponibilidad continua de agua subterránea en la región durante todo el ciclo de operación de un proyecto, ¿no? En volúmenes compatibles con los requerimientos de diseño. Otro ejemplo, me voy al tercero. Se parte de la base de que las comunidades aceptarán la intervención siempre que se cumpla con la consulta previa, libre e informada y que los costos de construcción no superarán un margen de 15% respecto a la estimación original, ¿no? De esta manera es como recomendamos redactar los distintos supuestos, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Y ya como últimas secciones del bloque de valor público neto, tenemos que describir, esto solamente aplica a la FIBE simplificada. En el apartado de arriba teníamos que incluir la cuantificación y la descripción un poquito más exhaustiva de los efectos transformadores, ¿no? que asociábamos al proyecto. Si nuestra FIBE es de un proyecto de menos de 800 millones, nos saltamos ese apartado, nos pasamos acá y solamente lo describimos, o tenemos que escribir estos beneficios mencionados, ¿no? El apartado D también nos pide señalar qué brechas estimamos cerrar a partir de este valor público neto que hemos identificado, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso de las comunidades rurales que se van a conectar con un nuevo camino de acceso a un destino turístico, ¿no? La que podríamos señalar sería, pues, que vamos a cerrar una brecha de aislamiento territorial, ¿no? Porque efectivamente vamos a abrir literalmente camino, y vamos a facilitar el acceso de estas comunidades a otros puntos de lo que quieran, ¿no? De comercio o de esparcimiento, etcétera. Nos están preguntando por ahí, Jorge, no vamos a tomar una brevísima pausa a partir del simulacro, sí, pero vamos a continuar al cabo de no más de 5 minutos, porque el contenido es ajustado. Si gustan, consultar la sesión, va a estar disponible la grabación
en la plataforma, ¿no? Sí, 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 precisamente sabemos que les van a desalojar en el Valle de México y muchas veces no es opcional, ¿no? Pero por eso la grabación va a estar disponible. Em, Me voy rápido para que no nos quedemos cortos del contenido. ¿Qué más hay que señalar acá? Pues la que apliquen del lado izquierdo, se pueden seleccionar más de una y tendremos que señalar si esta brecha que se espera cerrar se va o sea, se espera cerrar a una escala local, metropolitana o intermunicipal, regional o nacional, ¿no? La que sigue, por favor. Por último, dentro de este mismo apartado del beneficio social generado, em, tenemos que hablar de qué efectos esperados eh, o qué efectos se espera, perdón, que genere el proyecto por las distintas dimensiones que nos propone el formato, ¿no? Em, ¿Cuál es el objetivo? Identificar y describir estos efectos esperados. Importante recalcar que es a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, no hablamos solo de la construcción o solo de la operación. Puede haber un mismo efecto que se comporte de distinta manera entre las distintas etapas de vida del proyecto, ¿sí? Y aquí es importante otra vez tener claros estos principios que mencionamos al inicio de prosperidad compartida, equidad territorial, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y justicia intergeneracional. Aquí otra sugerencia es que consideremos efectos no solo cuantitativos, sino también cualitativos, tanto directos como indirectos, ¿no? Y señalar si los efectos son, o a qué escala se pueden esperar estos efectos, ¿no? Local, regional, nacional, etcétera, y si pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Aquí es un apartado extenso, todo este del beneficio social generado, pero pues de nuevo, esto nos habla de la importancia que se le da a todo este enfoque de la FIBE a partir de ahora, ¿no? Ok, pasamos a la que sigue, por favor. Aquí no me voy a detener en cada una, sobre todo quiero alcanzar a terminar el formato de la FIBE antes del simulacro de las 11 para que regresando quienes se puedan incorporar, pasemos a ver el ejemplo del acuario y terminemos la sesión con la actividad, ¿no? Con la descripción de la actividad. Entonces, denme chance de irme un poquito rápido. Si quieren consultar la descripción de cada uno de los ejemplos, van a tener la presentación. Me voy, por ejemplo, hablando de la dimensión social. ¿A qué se refiere? A cómo nuestro proyecto puede mejorar la vida de las personas, señalando, por ejemplo, sus efectos en bienestar, en acceso a derechos, en alguna reducción, en reducción de alguna o algunas desigualdades, en el acceso a servicios básicos, cohesión comunitaria o calidad de vida en general, ¿no? Específicamente, Hacienda nos propone estos ejemplos, ¿no? Si nuestro proyecto permitirá acceso continuo a agua potable para tantos habitantes en situación de marginación, a lo mejor también podrá reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en cierto porcentaje, o podrá fortalecer la cohesión social mediante el fomento de la participación comunitaria, ¿no? En la operación de nuestro proyecto. Pasamos a la que sigue. En el caso, por ejemplo, de una dimensión ambiental, podríamos hablar de que nuestro proyecto pudiera sustituir tecnologías obsoletas por sistemas de bajo consumo energético, pudiera reducir emisiones de gases contaminantes en X porcentaje, o pudiera contemplar la restauración ecológica de tantas hectáreas de ecosistemas actualmente degradados, ¿no? Aquí sería importante complementar cualquiera de estos, señalando, bueno, esa restauración ecológica de tantas hectáreas se espera al cabo de X años de operación del proyecto, ¿no? Por ejemplo.
Lo mismo, la reducción de emisiones de gases contaminantes, pues en cuánto tiempo podemos esperar ese 18%, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Em, Hablando del mapeo de los estudios, permisos y autorizaciones. Acá nos referimos al expediente del proyecto y sus viabilidades, sus análisis de viabilidad, ya sea técnica, económica, legal, ambiental, social, etcétera. Acá lo que nos van a pedir, como ven, es presentar qué grado de avance tenemos en la integración de estos documentos y enunciar qué documentos son los que tenemos. Algunos ejemplos son los que estamos incluyendo aquí. En el caso de la viabilidad técnica, pues sí, digamos que la primera que viene a la mente son los proyectos ejecutivos. A lo mejor puede ser un anteproyecto, ¿no? Dependiendo del grado de maduración, de nuestro proyecto. En el caso de viabilidades económicas, pudiéramos, contar con estudios de mercado específicos. En el caso de la viabilidad legal, pudiéramos contar con la lista perdón, la, con la disponibilidad de predios, ¿no? Con la liberación de derechos de vía, si fuera el caso. En el caso de la factibilidad ambiental, pues el trámite de MIA, etcétera, ¿no? Que corresponda. En el caso de la viabilidad social, pues a lo mejor ya tenemos integrado nuestro expediente de la consulta pública, realizada en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la que sigue. Hablando de indicadores y riesgos, ya lo adelantaba. Acá, en primer lugar, los indicadores tienen que reflejar esos beneficios tangibles e intangibles que choreamos arriba, que espero que no sean choro, este, que se podían esperar del proyecto. Acá tenemos que plantear con qué indicadores vamos a medir ese avance. ¿Sí? Em, Vamos a la que sigue. Acá tenemos un ejemplo. En el formato le llaman indicador estratégico asociado. Las recomendaciones son alinear estos indicadores con la naturaleza del proyecto, con los resultados esperados. Y como decíamos, pues idealmente deben mostrar mejoras tangibles en la calidad de vida o en la colectividad, de la población, ¿no? ¿Qué ejemplos estamos poniendo en el sector turismo? Pues un índice de llegada de turistas a hotel en estados con experiencias turísticas comunitarias, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? Pues sí es un índice. Nuestra línea base, en este caso, vamos a proponerla para el año 2023 con nuestro índice 100. ¿Y qué esperamos cumplir a 2030? Un incremento de 15%, lo que significa un índice de 115 para ese año, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar nuestros datos? Bueno, ¿de dónde está sustentado nuestro indicador? Viene del programa sectorial. ¿Y de dónde vamos a sacar los datos? De DataTour, ¿no? Nuestras tasas de incremento, perdón, el segundo indicador propuesto es una tasa de incremento en el flujo turístico hacia cierto destino emergente, ¿no? Nuestra unidad de medida va a ser una tasa, un porcentaje. Nuestra línea base es este dato que obtuvimos de DataTour, ¿no? Para el total de destinos emergentes en el país. ¿Y cuál es la meta esperada? Pues un incremento de 23%, lo que significa un flujo turístico en 2030 de 15.940.000, ¿no? Nos pasamos a la que sigue. Acá estamos hablando de los riesgos. Ya les anticipaba, ahora sí, que es importante o es indispensable más bien vincularlos con los supuestos críticos que describimos en la sección anterior, ¿no? Y de manera similar, hay que vincular estos riesgos con los indicadores y con el cierre de brechas que hemos venido diagnosticando a lo largo de toda nuestra ficha, ¿no? Y que pueden referirse a un acceso desigual a servicios, a disparidades en el territorio, perdón, o a rezago institucional. Em, ¿Cuál es el planteamiento aquí? Y con esto cierro antes de hacer la pausa. Hay que elegir una categoría del riesgo, ya sea técnica, social, ambiental, etcétera. Hay que describir a qué nos referimos con ese riesgo. Y después nos van a pedir señalar cuál es la probabilidad de que ocurra o de que se materialice ese riesgo. Y después el impacto potencial se refiere a
qué tanto afectaría los resultados de nuestro proyecto si ese riesgo se materializa. O sea, una cosa es que mi riesgo tenga poca probabilidad de ocurrir, pero si ocurre, es catastrófico para mi proyecto, ¿no? Entonces, nada más para que tengamos clara la distinción entre uno y otro. Y por último, en la última columna, hablaríamos de, bueno, ¿y qué puedo hacer para tratar de mitigar el efecto del riesgo o para tratar de prevenirlo? ¿Vale? Bueno, para ir retomando la sesión, no sé si tengamos preguntas por atender, Gaby, mientras. No, ahorita no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien tuviera alguna pregunta y quisiera levantar la mano. Pues Adelante, listo. José. Sigamos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Estas últimas secciones son las más sencillas, ya las conocemos. Aquí hay que llenar los datos del administrador del proyecto, que tendrán que ser eh, la persona designada dentro de en este caso, de la dependencia federal que esté registrando el proyecto. Si, por ejemplo, esto no necesariamente excluye a proyectos de gobiernos estatales o municipales. Si nuestro gobierno local está gestionando con la federación recursos para X proyecto, vamos a asumir que, que el registro lo tiene que hacer, el registro en el sistema de cartera de inversión de Hacienda lo tiene que hacer la dependencia que es cabeza de nuestro sector. Si pudiera ser no solo Sectur, sino a lo mejor Semarnat, ¿no? O incluso Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en algún caso particular, ¿no? Esa persona, la persona designada por esa dependencia con cargo mínimo de director, es la que tiene que quedar acá, registrada. Y la última, por favor, la última, la siguiente slide, nos pide un apartado de conclusiones donde hay que señalar de manera resumida cuáles son los argumentos, ¿no? Hay que retomar la historia de nuestro proyecto, cuál es la situación actual, cuál es el problema que queremos atender, qué incluye nuestro proyecto y qué beneficios va a generar. Ya saben, todo perfectamente vinculado y entre más breve sea, o sea, más conciso, más concreto, mejor, ¿no? Pasamos al ejemplo del acuario, por favor, nada más para repasar las secciones que nos faltaban. Nos habíamos quedado en la parte de valor público, ¿no? Vamos bajando, por favor. Sí, bueno, población beneficiada, ya la veíamos en la presentación, seguimos. Ahora sí, hablando del beneficio social, en este caso, nosotros destacamos que los beneficios esperados tenían que ver con la mejora en la calidad de servicios existentes, la reactivación de economías locales y la preservación ambiental, añadiendo específicamente la conservación de la tortuga marina. Ya lo veíamos en la presentación, lo que no veíamos era lo que está del lado derecho. De manera descriptiva, ¿a qué nos referíamos? Pues a que se espera mejorar el atractivo de Mazatlán, tanto para turistas como para residentes. Esperamos promover el turismo, ampliando la oferta de diversión, aprendizaje y cultura, ¿no? O esparcimiento. Esperamos también, o el equipo formulador del proyecto espera incrementar la estancia promedio de los turistas en Mazatlán, incrementar el porcentaje anual de ocupación y tarifa promedio, ¿no? A partir de las nuevas ofertas de atracción. Esperan también generar una mayor derrama económica en toda la cadena de suministros asociados a la actividad turística. em, Promover la conservación y preservación de especies amenazadas que habitan en los ecosistemas acuáticos a partir del componente de los programas de conservación de la fauna y contribuir al bienestar social porque la ejecución de este proyecto puede traer beneficios económicos y sociales cuyo impacto positivo recae directamente sobre población local, inversionistas y pequeñas y medianas empresas. Como verán, aquí estamos incluyendo
yo diría que más beneficios de los ideales, ¿no? Todavía incluimos varios desde esta perspectiva de llenar la sección, ¿no? Y que se vea un poquito retacada, pero más bien nuestra preocupación, insisto, debería ser elegir a lo mejor cuatro o cinco, cuando mucho, que podamos vincular directamente con los indicadores que vamos a plantear más adelante y con toda la historia que hemos venido contando, ¿no? Del proyecto. Vamos a la que sigue, por favor, hacia abajo. Valor público. Acá nos piden señalar cuáles son las dimensiones, cuáles son los efectos transformadores que se esperan y las dimensiones de estos efectos. Bajamos, bajamos. Acá marcamos primero del lado derecho qué dimensiones son las que se considera que aplican. Específicamente impulso a economías locales inclusivas, fortalecimiento de cohesión social y sostenibilidad ambiental. Si se dan cuenta, sí, arriba enlistamos un montón de beneficios, pero siguen siendo consistentes con estos tres dimensiones, ¿no? En lo general. Del lado izquierdo ya estamos describiendo cómo se justificaría o cómo podría justificarse esta creación de valor público asociado a estas dimensiones. Bueno, pues aquí está la descripción en materia de impulso a economías locales. Hacia abajo, avanzamos, por favor. Hacemos lo propio con el fortalecimiento de la cohesión social, ¿no? Y por último, también describimos a qué nos referimos en particular con el beneficio esperado o el efecto transformador en materia de sostenibilidad ambiental, ¿no? Aquí estamos incluyendo algún fundamento, como este documento de la CEPAL, en este caso, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Hablando del valor público neto, em, y de los supuestos razonables, en este caso, vamos para abajo, por favor. Acá, como les decía, esto no tiene que ser exhaustivo. Aquí lo que estamos proponiendo, o lo que estamos recalcando más bien, es los principales supuestos económicos financieros de los documentos de análisis de la viabilidad del proyecto, que son la tasa de inflación tal, los supuestos de precios constantes y tasas reales, etcétera. No me detengo demasiado en esto. En materia institucional, el proyecto les decía que fue ejecutado bajo el esquema de asociación público-privada, bajo la ley federal. Por lo tanto, pues el supuesto institucional básico es que se mantiene vigente esa ley, y su reglamento, ¿no? En materia ambiental y normativo, pues el supuesto básico es que se podrían obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias a los tres niveles de gobierno, que en este caso son un elemento esencial para la construcción y el arranque de operaciones del proyecto, ¿no? En el caso de abajo, no aplica este apartado 26 porque estamos hablando de un proyecto de más de 800 millones de pesos y por lo tanto es una FIBE completa. Bajamos, por favor. Sin detenerme em, ya mucho en esto, nada más, ¿qué brechas se contemplan cerrar con este proyecto? Acá se están proponiendo recalcar el desempleo estructural, un riesgo climático o ambiental particularmente. Y estamos hablando en el primer caso de una brecha local y en el segundo de una brecha pues, nacional, ¿no? No incluimos más allá porque no está entre las opciones. Por último, no me voy a tener tampoco acá, lo podrán ver en el ejemplo si gustan, pero acá estamos describiendo cuáles son los efectos esperados para cada una de las dimensiones. Dado que nuestro proyecto es una FIBE completa, hay que llenar todos los apartados, ¿no? Aquí dimensión económica y vamos bajando, por favor. Social, territorial, para todas hay que plantear eh, una descripción de los efectos, ¿no? En el caso de los estudios, permisos y autorizaciones, pues acá incluimos a partir de la información pública disponible cuáles son, ¿no? Estamos asumiendo que todos estos ya se tenían a la fecha de registro del proyecto y por lo tanto tenían 100% de avance en materia de viabilidad técnica. Señalamos quién elaboró el proyecto ejecutivo, etcétera, se hicieron estudios de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Igual si gustan consultarlo, ahí está el ejemplo. Vamos para abajo. Seguimos, seguimos. Y, y acá incluimos también como indicadores estratégicos em, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en Mazatlán y lo mismo para turistas internacionales, ¿no? Ahí estamos proponiendo líneas bases del último año disponible en DataTour, que es 2024, y una meta esperada con un incremento del 10% en ambos casos para 2048, ¿no? La que sigue. Por último, bueno, ya en la parte final del ejemplo, los riesgos estamos vaciando. Este proyecto tenía un análisis de riesgo bastante exhaustivo, lo pasamos acá. Les puede servir como referencia cuando estén haciendo un análisis propio de riesgos para... Muchos de estos son riesgos compartidos, indistintamente del tipo específico de proyecto. Entonces, si en algún momento se atoran con un análisis similar, pues pueden volver a este documento para consultarlo, ¿no? Nos vamos para abajo, por favor. Como les decía, es importante distinguir entre la probabilidad de ocurrencia y el riesgo de impacto, porque a veces las medidas de mitigación, tienen más que ver con uno que con la otra, ¿no? Y sí vale la pena hacer esa precisión. Como les decía, a lo mejor, este, un cierto riesgo puede tener una muy alta probabilidad de ocurrencia, pero ya haciendo el análisis más fino, pues resulta que no pasa gran cosa si se materializa, ¿no? Entonces, la labor quizá que hay que hacer, como medida de mitigación es más de comunicación, ¿no? Puede ser que en otro ámbito, digamos, más sustancial o que tenga más implicaciones estructurales para el proyecto, ¿no? Seguimos, seguimos. Y ya estamos por concluir con el ejemplo también. Me parece que solamente nos falta la parte del administrador del proyecto y las conclusiones. Bueno, como verán, esta ficha pues quedó en 30 páginas. Sí, efectivamente, acá está el administrador del proyecto que acá sí no llenamos y las conclusiones. Eh, Esta ficha quedó de 30 páginas, que no es precisamente lo más resumido, y sin embargo, incluye un resumen, o es un resumen de todos los elementos de la formulación de nuestro proyecto, ¿no? Nosotros, para llegar a este punto, ya debimos haber pasado por todas las etapas previas que les hemos descrito en los otros módulos, por todas las etapas, y debimos haber hecho los análisis preliminares, ¿no? Por lo menos, para llegar a vaciarlo en este documento. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la ficha no la tomemos solo como este requisito burocrático, ¿no? Para un eventual registro en cartera, sino que también pudiera servirnos como referencia, para guiarnos sobre qué elementos son los que tengo que integrar, diseñar, planear de mi proyecto, ¿no? Ya no vamos a llegar al nivel máximo que antes nos exigía un ACB, un análisis costo-beneficio, como estimar, como les decía, los indicadores de rentabilidad social, pero sigue siendo una buena referencia sobre eh, los distintos elementos clave con los que tengo que diseñar y dimensionar mi proyecto, ¿no? Nos regresamos a la presentación, por favor. Y en estos últimos minutos de la sesión, más bien pasemos, por favor, Alex, al ejemplo de Chiapa de Corzo. Ese mero. Les voy a describir en 10 minutos en qué consiste la tarea o la actividad o la evaluación
eh, que hay que hacer. En primer lugar, decirles que esta evaluación también es parte de los requisitos para la emisión de la constancia. Así como mencionaba Gaby al inicio de la sesión, y lo hemos mencionado en las otras, se requiere el 80% de asistencia. También se requiere completar esta actividad. Este documento que les estamos proyectando contiene un resumen bastante breve eh, de un proyecto ficticio que combina algunos datos reales con otros inventados por nosotros para este fin. El proyecto se llama Construcción de Andador Escénico, Embarcadero y Unidad de Servicios Turísticos en Chiapa de Corzo. ¿Y cuál es el contexto? Que la Secretaría de Turismo del Estado está gestionando la formulación de este proyecto. El municipio de Chiapa de Corzo se ubica muy cerca de la capital, en el centro del estado. Es un pueblo mágico, destaca por arquitectura colonial y tradiciones como la que señalamos ahí, y es un importante destino turístico del estado, ¿no? Es el principal punto de acceso al Cañón del Sumidero, que como sabrán es uno de los principales atractivos naturales del estado. Desde los embarcaderos de Chiapas de Corzo parten los recorridos por el río Grijalva que permiten apreciar todas las formaciones naturales del cañón, ¿no? Pasamos a la que sigue. Les estamos presentando aquí algunas ubicaciones importantes del municipio respecto a la capital, respecto al aeropuerto, respecto a las vías de comunicación cercanas y les presentamos posteriormente la localización específica del proyecto con este mapita, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que se está haciendo aquí? Como ven, ahí está la plaza principal del municipio. Hay una vía de acceso hacia los embarcaderos, que está marcada en verde. Es una de las calles de acceso desde la plaza. Y el proyecto principalmente se va a desarrollar en la línea azul. Por ahí, los puntos, los recuadritos azules, son embarcaderos A, B y C. Los vamos a denominar así sin nombre, desde los cuales parten los recorridos al cañón, ¿no? ¿Y cuál es la situación? La que vemos abajo, descrita brevemente. Le ponemos entre comillas situación actual porque, insisto, esto no es real ni vigente. Bueno, pues la situación es que estos tres embarcaderos son operados por cooperativas que ofrecen recorridos por el cañón. Los embarcaderos están en buenas condiciones o en condiciones aceptables y tienen instalaciones básicas para atender a los visitantes. Sin embargo, el andador que conecta los embarcaderos sobre la ribera del río es de terracería. No tiene iluminación, no tiene señalética. Resulta incómodo e inaccesible para las personas adultas mayores o con discapacidad y en temporada de lluvias, pues presenta encharcamientos, lodo y algunos riesgos de deslaves menores, ¿no? Por lo tanto, dado que este andador actualmente es de terracerías, el acceso más directo a los embarcaderos A, B y C actualmente es directo desde las calles que vienen del centro del municipio, ¿no? Fuera de los espacios de espera en cada uno de los embarcaderos, no hay instalaciones como sanitarios o zonas de descanso para atender a los visitantes. Aquí estas imágenes les ilustran eh, el panorama que está descrito arriba, ¿no? Seguimos, por favor. Esta otra imagen o estas dos presentan la evidencia de que, pues sí, los embarcaderos pues, parecen tener instalaciones adecuadas, ¿no? Pero ya específicamente para abordar las lanchas. Luego, qué es lo que se está planteando como proyecto? La construcción y equipamiento de tres secciones de andadores, la instalación de miradores y graderías, así como la reconstrucción de una unidad de servicios turísticos. ¿Podemos bajar un poquito, por favor, para ver el mapa? Básicamente, en este mapa se ilustra la intervención. Ahí están enlistadas los componentes que incluye cada uno, ¿no? Cada sección, quiero decir. Y vamos para abajo. El monto de inversión estimado, ahí está señalado. La fecha de inicio y fin esperadas y la vida útil del proyecto. ¿Qué es lo que se pretende impulsar con la ejecución del proyecto? Abajo se presenta un resumen de la alineación estratégica con el PND y con el plan estatal, ¿no? Como referencia. Seguimos.
Señalamos que esto también es ficticio, pero estamos señalando que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal tiene prevista la ejecución de este proyecto en la vía de comunicación cercana a Chiapa de Corzo. Y por último, les estamos presentando ahí algunos datos relevantes sobre la población del municipio, la afluencia reportada por la Secretaría de Turismo Estatal y un dato adicional que es cuántas personas que visitan el municipio hacen también un recorrido por el cañón, ¿no? Nos regresamos a la primera página, por favor, de este documento y qué es lo que tenemos que hacer con este breve resumen. Les vamos a compartir un vínculo. Nos vamos a la parte de abajo de esta misma página, por favor, Alex. Ahí en las instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, un poquito. Ahí, mero, gracias. Eh, bueno, ya repasamos el resumen, lo pueden releer. Les vamos a compartir un enlace de un formulario de Google para que nos ayuden a completarlo con los principales elementos para llenar una FIBE de este proyecto. No hay que llenar una ficha completa, es un ejercicio bastante sencillo que les debería tomar no más de media hora, pero sí necesitan dedicarle un ratito a llenarlo. Em, y cuando hayan concluido el llenado, nada más lo tienen que enviar, tienen que asegurarse de que sus datos están bien registrados para que los podamos cotejar con las listas de registro de los módulos. Y eso pues les vamos a acreditar que ya cumplieron con la actividad y que ya cumplieron con este requisito para la emisión de la constancia. Nos vamos brevemente al formulario. Les vamos a proyectar ahorita rápidamente qué incluye. Aquí está. Si me haces favor, Alex, de llenar ahorita con datos falsos para avanzar a la siguiente página, por favor, que es la más importante. Esta primera página nada más nos pide los datos, nuestros datos. Van a ver que varias de las respuestas son gratis, ya se las estamos poniendo. No nos interesa que hagan el ejercicio completo y que se avienten una ficha exhaustiva, ¿no? Simplemente les estamos planteando alrededor de 10 preguntas en las que sí hay que echarle un poquito de coco, ¿no? Por ahí no nos está dejando avanzar. Listo. Ahí está. Nos vamos para abajo, por favor. Como verán ahí, la localización geográfica se las estamos dando, hay que seleccionarla y listo. ¿Qué sí les estamos pidiendo? Que llenen, que escriban o que hagan un planteamiento de la problemática que identifican, que describan un objetivo, ¿no? El tipo de programa o proyecto se los estamos dando, escriban el monto de inversión, etcétera, ¿no? ¿Qué les quiero decir? No se preocupen de que esto les puede tomar demasiado tiempo, simplemente nos interesa que algunos de los elementos críticos de la FIBE los ejerciten con esta actividad, ¿sí? Les estaremos compartiendo por los distintos canales tanto el link a este formulario como la ficha resumen que acabamos de repasar de Chiapa de Corzo, como el ejemplo de la FIBE completa del acuario. Y estamos pendientes de sus dudas. Ahorita ya casi no nos va a quedar tiempo para resolver algunas, pero si fuera necesario, al inicio del próximo módulo retomamos las dudas que queden pendientes, particularmente sobre esta actividad. ¿Les parece? No sé, Gaby, si tengamos por ahí alguna duda importante en este momento. No, tengo una pregunta de Cristina Díaz. ¿Podrías compartir cuál es la instancia gubernamental para presentar la FIBE en mi estado, que es Colima? ¿Quién lleva la cartera de inversión presupuestal? La vamos a averiguar, Cristina. No me sé la respuesta en este momento. Imagino, normalmente las secretarías de finanzas estatales tienen un área, digamos, similar a la unidad de inversiones federal, pero a nivel estatal.
Y normalmente esas unidades son las que llevan las carteras a nivel local. Nada más danos oportunidad. Bueno, si quieres adelantarte en la estructura de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, podríamos buscar si existe esta unidad. Si no, de todas maneras, nosotros también vamos a buscar y te damos la respuesta. Y tenemos varias preguntas en el chat con relación a la fecha de entrega de la actividad. En principio, vamos a manejarlo hasta la próxima sesión, ¿no? ¿Qué nos interesa? No es que vayamos a cerrar el formulario, pero nos interesa que si fuera necesario aclarar dudas que se estén presentando de manera generalizada, aprovechamos la siguiente sesión para atenderlas. Si no, pues adelante. Según tratamos de hacerla lo suficientemente sencilla para que no se presenten este tipo de dudas, y esperaríamos que antes de la próxima sesión ya pudieran atenderla, ¿no? No se preocupen si perdieron ahorita el vínculo, en el chat de Zoom. Conforme empezamos a mandar comentarios, se empieza a perder, el mensaje, pero se los vamos a estar compartiendo varias veces y también por WhatsApp. Pues si no, me parece que por ahora no hay más dudas. De mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.